Cuando hablamos de bases de datos, solemos relacionar este término o este concepto a la herramienta Excel. Sin embargo, si bien es cierto que un archivo de datos en Excel cumple con la definición formal o más simple de bases de datos, que es un conjunto de datos que forma parte de un entorno específico, en este caso, los conjuntos de datos en Excel o en archivos no forman parte de bases de datos relacionales. En este video vamos a ver cómo transformar o cómo migrar de archivos de texto separados por comas o archivos en Excel hacia una base de datos relacional. Para esto nos vamos a apoyar de un conjunto de datos que es el conjunto de datos de toda la historia de los resultados de competencias de natación en los Juegos Olímpicos de 1912 al 2020. El conjunto de datos o el link al conjunto de datos lo van a poder encontrar en la descripción del video. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Este archivo o este conjunto de datos tenemos que modelarlo para que se pueda almacenar en una base de datos relacional. Para poder almacenar los datos en una base de datos relacional, debemos de crear nosotros un modelo que nos permita mantener consistencia e integridad de los datos. Vamos a comenzar mostrando algunos ejemplos del por qué Excel, si bien es cierto que nos va a permitir manipular datos de muy buena manera, no nos va a servir para almacenar bases de datos. Excel no nos permite tener un control sobre la consistencia e integridad de estos datos. Entonces, para esto vamos a tomar como ejemplo la distancia. La distancia, si bien es cierto que vienen registrados los valores 100 metros, 1500 metros, 200 metros, etcétera, si yo no tuviera control sobre mis datos, que es algo que Excel no me permite, yo podría tener valores de 100, 100M, incluso registros con la palabra o la etiqueta 100. Y en principio estos tres valores me están haciendo referencia a que fueron 100 metros. Pero son valores inconsistentes. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera recuperar los datos de todas aquellas personas que realizaron competencias de 100 metros o pruebas de 100 metros, yo voy a tener que ir a considerar por lo menos tres posibles casos. No solo eso, hay que recordar que en bases de datos relacionales o en SQL tendremos en muchas ocasiones el famoso case sensitive. El case sensitive no es otra cosa más que la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, este valor 100, donde todos los caracteres son mayúsculas, este otro valor 100, donde el primer carácter es mayúscula y el resto minúsculas, y este tercer valor, donde los tres caracteres son minúsculas, serían valores diferentes para SQL. Que de todos modos, si nos ponemos estrictos, los valores o estos valores también son diferentes para Excel. Yo tendría que estar yendo a seleccionar 100, 100M, 100 en mayúscula y darle clic en aceptar para poder saber entonces todos los competidores que participaron, en este caso, en ese tipo de competencias o en ese tipo de pruebas. Un ejemplo donde se podrá ver esto mucho más claro es en la parte del género o del sexo. Voy en este caso a hacer un reemplazo sobre los valores que tenemos de sexo en este conjunto de datos. Vamos a reemplazar primero a las mujeres por el valor F y posteriormente vamos a reemplazar la M por H. ¿Ok? En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos posibles valores, femenino y hombre. Ahorita nos bastan estos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a pasar si aparte yo tuviera valores M? Este tipo de registros o ese tipo de inconsistencias en los datos, Excel me permite llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque yo no tengo un control sobre qué valor puedo asignar a cada uno de mis registros. No estoy limitando los registros que puedo yo o los valores que yo puedo asignar. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se dan cuenta, cuando yo quiero responder la pregunta, ¿cuántos hombres compitieron
en pruebas de 100 metros, pues yo tendría que ir a considerar un caso muy fácil, que es el caso de hombres, pero los valores M, yo tendría que encontrar otra forma para aquellos registros de poder distinguir si estoy hablando de masculino o de mujer. Entonces empiezo a tener inconsistencias en mis datos. Si bien es cierto que ya mostramos una posible inconsistencia con el registro de las distancias de las pruebas, acabamos de mostrar una posible inconsistencia con los posibles valores que se puedan tener en el sexo de los competidores. Para evitar estas inconsistencias, nosotros vamos a poder modelar todo esto en una base de datos relacional, que posteriormente con SQL la vamos a poder materializar. Para poder crear esta base de datos relacional, tendremos que crear nosotros un diagrama de un modelo relacional que nos va a permitir a nosotros abstraer la forma en cómo los datos se van a relacionar, cómo van a interactuar y cómo me van a permitir a mí mantener consistencia e integridad entre ellos. Para esto, o para poder crear este modelo, vamos a considerar en este caso todos los atributos que se están almacenando de las competencias de natación. Y para esto vamos a comenzar a crear los primeros o las primeras tablas que son las más fáciles de crear, que van a ser nuestros catálogos. Vamos a crear una tabla que va a ser la tabla distancias. ¿Ok? Esta tabla, ¿qué es lo que va a tener? La tabla va a tener su ID, que va a ser de tipo de dato entero. Va a tener una descripción de la distancia, que tendrá el valor. En este caso, lo vamos a almacenar en un campo de tipo cadena de máxima longitud 8. Y vamos a indicar si esta distancia es una distancia que se lleva a cabo en una prueba de relevos o no. Y para esto solamente vamos a almacenar un entero. ¿Ok? Toda tabla de una base de datos relacional debe de tener una llave primaria. Esta llave primaria nos va a permitir a nosotros distinguir de manera única cada uno de los registros que se encuentran en esta tabla. Esta tabla actualmente solamente la acabamos de modelar, acabamos de abstraerla. ¿Cómo se van a ver los datos una vez que se almacenen en esta tabla? Bueno, vamos nosotros a tener nuestra tabla distancias. Las distancias tienen su ID de distancia, tienen la descripción de la distancia, tienen los relevos. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso con esta tabla? Como se verán, ID distancia 1 permite identificar de manera única cada uno de los registros. La distancia son 50 metros. Relevos, no aplica para relevos. El segundo registro, distancia 100 metros, relevos, no aplica para relevos. Distancia 800, ID distancia 3, distancia 800 metros, relevos sí aplica. Estos serán los 3 registros que vivirán en nuestra tabla. Yo puedo tener más, sí, pero la idea es que tenga una sola vez cada una de las distancias registradas, de manera que cuando yo registro una prueba, no voy a registrar la distancia o el valor de la distancia, voy a registrar el ID de mi tabla. Al yo registrar el ID en mi tabla prueba, yo tendré que venir a buscar a mi tabla de distancias qué valor de distancia y si es relevo o no le corresponde dado el ID, ¿de acuerdo? Vamos a seguir modelando. Tenemos ya nuestra tabla de distancias. Vamos a tener una tabla estilos, donde nuevamente vamos a tener el ID del estilo, que es el valor entero. Dado que nuestro conjunto de datos se encuentra en inglés, yo voy a tener la descripción del estilo en inglés, pero también voy a tener la descripción del estilo en español. ¿Ok?
Y aquí tengo mi segunda tabla. ¿De acuerdo? Vamos a tener más catálogos. Tenemos la rama, ¿ok? Vamos a tener nuevamente ID rama entero. Vamos a tener la descripción de la rama en inglés. Y vamos a tener la descripción de la rama en español. Bien, tenemos de momento 3 tablas. En estas 3 tablas tendremos nosotros que distribuir todos nuestros datos. Vamos a tener una cuarta tabla, nuestros atletas. ¿Ok? Atleta, nuevamente ID atleta. Vamos a tener el nombre del atleta. De momento lo voy a dejar únicamente como nombre en un solo eh, eh, campo, en una sola columna voy a tener el nombre completo y equipo. Finalmente, como ejemplo para modelar nos sirve, ya que la idea es que pues el video no dure mucho tiempo. Bien, ya tengo 4 tablas que yo pude crear a través de esta abstracción que yo tengo de mi negocio. Voy a tener una quinta tabla que van a ser los Juegos Olímpicos. Y voy a tener un ID para cada uno de los Juegos Olímpicos que tengo registrados. Voy a indicar la ciudad en la que se llevaron a cabo. Y voy a indicar el año en que esos también se llevaron a cabo, ¿de acuerdo? Bien, tengo mi llave primaria y tengo que no permito valores nulos. Bien, si nos damos cuenta, estas 5 tablas que hemos modelado hasta el momento son 5 tablas de 5 objetos diferentes o bien de entidades diferentes. ¿Qué es una entidad o qué es un objeto? Pues es un ente que tiene características propias. Los Juegos Olímpicos tienen la característica de llevarse a cabo en una ciudad y de llevarse a cabo cierto año. La distancia tiene la característica de tener una longitud y saber si esa distancia se ejecuta en relevo o no. Los estilos de natación tienen su nombre en inglés, pero también tienen su nombre en español. Los atletas tienen un nombre y pertenecen a un equipo. Y en el caso de las ramas, tenemos que la rama varonil o femenil va a tener su descripción en inglés o bien en español. Tenemos ya nosotros 5 entes, 5 objetos o 5 entidades modeladas. Ahora lo importante es generar la relación entre entidades. Para esto, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Yo sé que la distancia y un estilo, esto genera una prueba. Entonces, una prueba que va a tener su ID, esto es el registro el valor, perdón, que permite identificar cada una de las pruebas. Una prueba no es otra cosa más que distancia con prueba. ¿Ok? Un estilo también forma parte de la prueba. Entonces, una prueba va a tener su identificador, implica cierta distancia con cierto estilo, con cierta rama. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una prueba no es otra cosa más que cierta distancia, 100 metros, con estilo mariposa, femenil. ¿Ok? Para que esto quede más claro, vamos nada más a llevar a cabo ciertos renombres. Y ahora sí, ya tenemos nuestra entidad prueba.
Esta prueba, si se dan cuenta, va a ser otra tabla, pero es una tabla que va a apuntar hacia los registros de otras tablas. Cuando yo registre aquí, no voy a registrar 100 metros, voy a registrar un 1. Y ese 1 lo voy a tener que ir a buscar acá para saber que corresponde a 100 metros. Las pruebas se llevan a cabo en competencias. Le vamos a llamar competencias. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en la que nosotros vamos a poder agrupar las competencias, pues las competencias nos van a permitir a nosotros agrupar una serie de pruebas en ciertos Juegos Olímpicos. Entonces, los Juegos Olímpicos contienen ciertas pruebas. No en todos los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo las mismas pruebas. ¿De acuerdo? Ay, perdón, aquí quedó mal. Ahora sí, competencias. Ahí está. Vamos a renombrar, nada más para que quede mucho más claro. Y ahí está. ¿Ok? Bien. Posteriormente, ya tengo yo. Se llevan a cabo pruebas, esas pruebas se llevaron a cabo en ciertas competencias. En esta competencia es donde participa el atleta. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pues yo voy a tener competencia atleta. Un atleta puede participar en más de una competencia y una competencia puede incluir a más de un atleta. Entonces, vamos a tener nuevamente su ID, competencia atleta, que es un entero, ¿de acuerdo? Y un atleta participa en cierta competencia y esta relación tiene ciertos atributos o ciertas propiedades. Va a tener un resultado que va a ser un tiempo y va a tener una posición o un orden dentro de todos los competidores. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo? Entonces, un atleta compite en cierta competencia, sí, pero ¿cuál fue esa competencia? Ah, esa competencia es en ciertos Juegos Olímpicos y en cierta prueba. Y ese atleta dentro de esa competencia obtuvo cierto resultado y obtuvo también cierto, y dado ese resultado le corresponde cierta posición. Para aclarar un poco más nuestro diagrama, vamos nada más a darle un poquito de formato. Vamos a cambiar el fondo por blanco para que lo puedan ver mucho más claro. Y entonces, este sería nuestro modelado de base de datos. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es lograr llevar todo nuestro conjunto de datos en archivo, que tenemos en archivo separado por comas, llevarlo hacia SQL, pero distribuido en estas 8 tablas.